Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición meridiana, siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevándoles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela, pero también nuestro trabajo en equipo que nos permite llevarles a ustedes la información, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alas Peralta. Iniciamos así nuestra jornada informativa con la presencia de Carlos Ucategui, el Miura, desde la sala, allá en donde está haciendo buen calor. Carlos. Muy buenas tardes, feliz tarde para ti, Alan, al equipo de producción y a la audiencia. Pues sí tienes razón, el calor aquí es encomiable, hermano, sobre los 38, 39 grados. Emilio Lovera nos presentó durante muchos años, y todavía lo sigue haciendo, un personaje que causa impacto, porque es primero su nombre, el Junior, y luego su profesión, locutor, y luego su programa, La Cima del Saber, en donde se decían disparates, cualquier clase de disparate que se te pueda ocurrir, se decía en ese programa, y ahí estaba You Ladies también llamando a cada rato, preguntando y respondiendo las preguntas más interesantes del programa. Lo cierto del caso es que el Junior se ha quedado en el subconsciente del venezolano, pero hay que alertar a Emilio Lovera porque hay alguien que está tratando con todas las fuerzas del mundo quitarle ese personaje, hacer vivencial ese personaje. Y ya el Junior no sería de Emilio Lovera, sino iría más allá, más arriba, en Miraflores. Antes de ¡Upa! conversar sobre este tema, vamos a ver estas imágenes del programa de anoche de Nicolás Maduro. Por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino. Dios. Bueno, yo me da pena, pero tengo que ser así, porque qué barbaridad, qué sarta de barbaridades. Además que no le colocamos esa en donde dice que quien lo crucificó fue el Imperio Español, ¿no? Sí. O sea que ese es para rematar. Entonces, cuando tú ves a un señor como este, totalmente alocado, desprovisto del conocimiento real, histórico real, que por lo menos no se asesora para decir esas barrabasadas, pues uno dice, ¿en manos de quién estamos? Dios mío, Señor, ¿por qué nos ha mandado a este señor? Porque yo venía muy tranquilito a hacer mi programa con otra pauta y hablar contigo de otras cosas, que por cierto la tenemos que hablar, pero vamos a darle como abre boca. Ahora el Junior se hizo realidad y el Junior con programa de radio y con la Univisay que lo llama, se ha montado en Miraflores y ahora todos los lunes nos presenta el show de Maduro. Bueno, desmontaje real de estas historias. Primero, Jesucristo nunca fue antiimperialista. Exacto. Empezando porque el tema de Jesucristo era otro. Y de ahí está la célebre frase muy reiterada en la historia, extraída de la Biblia: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Correcto.
y Cristo estaba en su línea de el reino de Dios. Y Del allí reino no de los cabe, cielos. y ahí no cabe el tema imperialista ni antiimperialista, porque si no de frente se va contra los romanos, que eran los imperialistas en ese momento, no los Sí, españoles, como Maduro lo dijo después. Pero el tema es que ese es el primer desbalance allí, la primera pelada que ha tenido el presidente de facto. En segundo lugar, Jesucristo nunca pudo haber sido palestino. Y lo vamos a demostrar por qué. Porque la primera mención histórica de Palestina la hace el emperador Adriano Romano, el emperador Adriano, en el año 135 después de Cristo. O sea, correcto. 135 años después de que Cristo murió, es que se hace la primera mención de Palestina por Adriano al enfrentar una rebelión de habitantes de esa zona. Y él los denominó y los calificó como palestinos. O sea, desde ese punto de vista histórico, Jesucristo nunca fue palestino. No, en Jesucristo, absoluto. Jesucristo nació en Judea, territorio hebreo de las tribus hebreas. Por lo tanto, Jesucristo era De judío, judío, de la línea de David. claro, judío. Y entonces, cuando tú escuchas a este presidente de facto intentando de alguna manera acomodar la historia, enredar la historia y darle un carácter y una connotación religioso ideológica al tema de ese pasado para adaptarlo a la mejor versión del tema actual, este, bueno, encuentras barrabasadas y estupideces que era nada más hacer la consulta, como yo lo hice, a Wikipedia por el Correcto. teléfono chino que le regalaron, Puyao. El presidente lo que tenía que hacer era meterse, el presidente de facto lo que tenía que hacer era meterse a Wikipedia y certificar esos datos antes de cometer tamaña burrada, porque es una tamaña burrada, pero que evidentemente demuestra la intencionalidad de minimizar el impacto de opinión que ha tenido la acción del grupo Hamas en el territorio israelí, la acción Correcto. violenta que ha tenido Hamas. Porque Maduro, Ortega y Canel han minimizado este evento, que incluso hasta su pana Lula ha dicho que es una barbarie. Una barbarie. Entonces, Carlos, tenemos al Junior montado en Miraflores, lanzándonos cualquier cantidad de estupideces, imbecilidades, y pretende que uno se la coma estúpidamente. Además que te voy a decir otro detalle. En la imagen tuviste que enfocaban a unos jóvenes que yo me imagino que Sí. son de origen palestino. Pues bien, esos jóvenes deberían estar que vomitaban, porque para ellos, para la interpretación que ellos hacen de la religión a través del Corán, Jesús no es el Salvador. No, para nada. Jesús es un profeta más, Un incluso profeta más. un profeta de segunda línea, no ni Sí. siquiera de primera línea, un profeta de segunda línea. Sí, porque ellos tienen a su profeta Mahoma como el líder principal. Claro. Entonces, cuando estos muchachos ven que Maduro intenta asemejar a un profeta para ellos de segundo nivel, con sus enseñanzas claras y con su versión de la historia y con el pueblo palestino, lo menos que pudiera ocurrir si Maduro hubiese dicho esto en la Franja de Gaza, es que a él lo degüellen por esta estupidez, por decir esta estupidez.
es que no se miden las estupideces. Sí, y aparte de eso, ¿quiénes serán sus consejeros espirituales o consejeros religiosos? Porque Maduro está como el presidente Chávez, un día creía en esto, en el otro día creían en lo otro, al fin y al cabo no tienen temáticas religiosas. Lastimosamente, tal como lo dijiste, todos los lunes tendremos un nuevo show con el Junior. El Junior Maduro. Qué barbaridad, qué estupidez, vale. De Menos mal que verdad no te, que menos mal veníamos a que hablar no, de otro. sí, pero menos mal que no, no dijo de qué continente era, porque se hubiera quedado sorprendido. No, claro, y remata diciendo que quien lo crucifica es el Imperio Español. Se les va a caer el pelo, hermano, se les va a caer el pelo. Yo, yo digo definitivamente, Es el asma de reír. bueno, acuérdate cuando habló de la multiplicación de los penes, que eso, un amigo chileno me dijo en esa oportunidad que es gay. Me dijo, eso es lo único que me ha gustado de lo que dice tu presidente. Hermano, usted comenzó este fin de semana, bueno, pues no ha dormido. Pero ¿qué vamos a hacerle? Mira, si esto sigue así, porque todos los lunes nos está llegando con... Lo que pasa es que las veces anteriores no lo hemos querido comentar porque es quizás darle protagonismo a un señor que no se lo merece. Pero es Pero usted que está lo de recordando a ayer, Radio Rochela, usted está recordando a Radio Rochela. claro, claro, es que lo de ayer fue tan brutalmente insólito que teníamos que hablar de eso, teníamos Claro, que ahora, conversar. fíjate, conversando ya para terminar ese punto, quisiera saber a las iglesias que él tiene, pentecostales, cristianas, aparentemente, y que son cristianas, ¿qué opinarían sobre eso? Me imagino que pegarían el grito al cielo, Bueno, si son fieles a la palabra, deberían haber colocado el grito al cielo. por lo menos, Porque la derivación de las iglesias cristianas evangélicas que hay en el mundo no es correcto, precisamente del lado de la interpretación de la historia a través de Palestina, con los ojos de palestinos, sino son hijos de Israel. correcto. Y allí está claro que como hijos de Israel no pueden aceptar que el presidente de facto, que tanto los halaga y tanto les ha dado, porque hay que reconocer que muchos de ellos han salido beneficiados con contratos, contratitos y contratotes. Exactamente, y aparte le tienen ya una nueva misión, la misión El Buen Pastor, que ellos cobran su mensualidad ahí. Bueno, en el marco de todo esto, hay que decir en dónde estás tú, en qué lado estás montado. Como, como preguntaban en la campaña de Piñerúa, ¿te acuerdas? ¿Con quién está tu Claro, compañero? Bueno, ¿con quién estás tú, compañero? y yo te Dime, aseguro que vos agarraste ese pitico, pipiriri. claro, ¿estás del lado de los que tratan de justificar la acción de Hamas o estás del lado de quienes defienden la verdad, la ética, la responsabilidad? Y ojo, aquí en este programa estamos también terriblemente conmovidos con la Por supuesto. destrucción en Gaza, con la destrucción, la última noticia, la del asesinato violento de 40 niños en un Sí, kibutz. sí, degollados, lamentándolo mucho, fue la última noticia. Claro, o sea, eso parte el alma. Yo escuché a la reportera que en inglés hizo todo el esfuerzo del mundo para poder culminar su reporte, pero estaba que sollozaba la mujer. Y uno ve que esto no es defendible desde ningún punto de vista, ¿no? El que se ponga a defender esto, este, realmente es una persona mala, sin sentimientos, Aberrada totalmente. aberrada, porque hay que ser, bueno, Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Uno que de verdad le debe estar dando en la madre al régimen de facto.
Y es que hoy, después de 8 años, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su área relacionada a derechos políticos y sociales, está evaluando el informe Venezuela. Tú sabes que esta gente se había negado a enviar los aportes Correcto. necesarios para la discusión. Tardaron 8 años. El último reporte se hizo en el 2015. Ahora, ¿cuánta agua ha corrido en materia de violación de derechos políticos y civiles desde esa fecha hasta ahora? Incalculables. Claro, tienen 2 días para discutir este tema porque va a ser hoy y mañana y están participando no solamente el representante del régimen, que debe estar cobrando muy bien para poner la cara de tabla cada vez que va a estas reuniones del Consejo de Derechos Humanos, sino también están los representantes de la sociedad civil que han pedido derecho de voz Derecho de voz. para Correcto. presentar sus propios informes. Bueno, Ahora, Carlos, ¿qué temas se tratan en este consejo en los informes? Las inhabilitaciones, la violación al derecho de informar, ser informado y libertad de expresión, la libertad de ejercer el voto, la persecución política. Es decir, que tenemos, entre hoy y mañana, tenemos, porque se va a prestar a eso y después se vota ese informe, un informe más de violación de derechos humanos en donde estoy más que seguro que el régimen va a perder los estribos. sí, totalmente. Porque, Van raspados, como decíamos nosotros antes. Van pero aplazados totalmente. claro, y entonces imagínate cuando empiezan a tratar de explicar el porqué de las inhabilitaciones. Cuando es doctrina de derecho internacional que una medida de carácter administrativo no implica cercenar los derechos políticos de los ciudadanos. O sea, nada más con eso se ven gata. ¿Y cómo explican que han cerrado tantos medios de comunicación desde el 2015 hasta ahora en ese informe? Además, que el informe anterior fue también presentado con 4 años de atraso y Correcto. hablaba de lo que ocurrió en Venezuela entre el 2011 y el 2015. Y esto pues también significó en ese momento que el gobierno estaba aplazado. Pero en este momento, en donde hay más pruebas y más contundencia de casos, indudablemente que el gobierno no puede salir bien librado de este tema. No, para nada. Y fíjate que estaba hablando de una fecha importante. 2015 fue el cierre radial del circuito Belfort. En el 2016 fue el cierre total en el occidente del país del circuito Continente Nacional. Y de ahí en adelante han venido cerrando todos los periódicos impresos que hay en el país. Fíjate que hoy, hasta el momento, en ningún estado hay un periódico que puedas comprar en un kiosco. No hay revistas, no hay medios informativos, no hay semanario, no hay mensuario siquiera, mucho menos un diario. Es decir, que ahí va a correr el lagrimón, pero bastante. Bueno, ahí está el tema. Carlos, ayer también Maduro habló de esto. Dijo que había que paralizar la invasión de los israelíes a Gaza porque habían dejado sin electricidad, sin agua, sin combustible, con refugiados, niños desnutridos a la región de Gaza. Y yo digo, como me comentan por acá un amigo que me dice, coño, Ana, pero eso no es lo mismo que estamos viviendo en Venezuela. No tenemos electricidad, no tenemos agua, no tenemos combustible, tenemos 7 millones de refugiados, niños desnutridos, ancianos desnutridos. O sea, Maduro lo que hizo fue trasladar Venezuela a Gaza, porque que Así. yo sepa,
que yo sepa estamos en esa condición o no estamos en esa condición. Por supuesto, estamos en una condición paupérrima cada día. Y si no, pregúntaselo a los zulianos en el día de ayer. 2 racionamientos tipo megabajón y en Venezuela después de las 2 de la tarde. Bueno, un amigo me dice que además de eso, Maduro dijo con bombas. Bueno, pero él dice, pero la bomba socialista fue la que nos lanzaron. O sea, nosotros estamos viviendo ese bombardeo socialista Día y y que noche. también nos destruye. Claro, y es día y noche, a toda hora estamos bombardeados por las locuras de los Ramos del Valle. Entonces este señor describió Venezuela y la saliva le cae encima porque ¿qué cosa de la que dijo allí no está pasando en Venezuela? Totalmente. Eso es a diario. Todo lo que dijo está pasando en Venezuela desde hace 24 años. Y gracias al comienzo de él, la estamos pasando peor. Bueno, tú dijiste algo del tema eléctrico, cuéntanos. Bueno, Alan, en el día de ayer, en la ciudad de Maracaibo, en 18 parroquias, hubieron 2 bajones, más el acompañamiento del el municipio de San Francisco. Aparte de algo que me llamó mucho la atención, creo que te lo envié en el transcurso de la tarde ya, cuando se incendió en la planta Ramón Laguna, una de las turbinas generadoras eléctricas de esa planta en Los Aticos, ya llegando a la Plaza de las Banderas. Ahora, no hay respuesta alguna. Y esos fueron en 2 megabajones que hubieron en esas parroquias y en el municipio de San Francisco y una parte de la costa oriental del lago. Aparte de eso, a las 2 de la tarde hubo otro megapagón en 16 estados del país. Y ahorita, a esta hora, a la noticia, hay sectores en ciudades del occidente y parte de los llanos donde el servicio eléctrico está muerto totalmente. Eso es grave lo que está pasando. Y tal como lo has dicho tú, no hay una respuesta aceptable de lo que diga el Ministerio de Energía, mucho menos un ministro. Es decir, no sabemos nada de lo que está pasando. Pero en el tema de la planta Ramón Laguna, que cuando existía en el BEN, Enelco, Cadafe, era lo máximo que había en el estado Zulia. De ahí dependía totalmente el ciclo de esa estación eléctrica muy, pero muy importante para todo el occidente. Alan, no hay mantenimiento. Ahí lo que le colocaron, si tuviste el pequeño video, fue sencillamente una calcomanía donde dice un rotafolio, donde dice Corpolec, pero le quitas eso y ahí dice Enerven. ¿Cuántos años sin mantenimiento tienen esas plantas, Alan? Todas las que quisieran, no hay mantenimiento, no han cubierto la realidad de lo que está pasando. Además que esas termoeléctricas se alimentan es de combustible de Correcto. diésel Sí, y no señor. lo hay tampoco. No lo hay. Ellos tienen ahí, por cierto, me gustó mucho ese punto tuyo que lo acabas de decir. Mira, ellos tienen ahí 4 tanques que cada uno alberga 57.500 litros de gasoil. Ahí en la planta Ramón Laguna, al lado del lago de Maracaibo, muy cerca del peaje. Es decir, que no han hecho absolutamente nada. ¿Quiénes lo están padeciendo? Realmente la ciudad metropolitana de Maracaibo y los sectores que están pegados a la planta Ramón Laguna, que por cierto, de ahí también dependen las subestaciones que van hacia la Machique Colón. Es decir, que lo que pasa allá es culpa y la falta de mantenimiento que tuvo esta empresa estatal. Bueno, ya para cerrar, nos queda un pequeño comentario que quería hacer. Las incongruencias del Junior. El Junior dice, mire lo que dijo anoche, es que ayer es algo emblemático, es algo histórico, una cosa como de tanta locura que se dijo ayer, que uno pues tiene que marcar ya una... La pauta. Sí, sí. Ayer dijo que Venezuela sufre las consecuencias del bloqueo y eso ha impedido que se pueda suministrar los insumos necesarios para los hospitales. Por Dios. Eso lo dijo ayer. Dijo que por culpa del bloqueo no llegan los insumos a los hospitales. Y minutos después llega y dice, vamos a mandar lotes de medicinas e insumos médicos a la Franja de Gaza. ¿Cómo explicas tú esto? O tienes o no tienes. O O eres o tienes, no eres. me acordaste de la Rochela, o eres marico o eres moruco, pero las dos cosas no pueden ser. No puede ser. O sea, o sea, ¿cómo entiendes una lógica en donde dices que por un lado no tienes insumos
y por la otra dice que los insumos que tiene, que debe ser dirigido principalmente al pueblo venezolano, Y a se los lo va a seguros enviar a sociales. la Franja de Gaza. Es algo increíble, Alan. Esas son las incongruencias que tiene el presidente de facto, Nicolás Maduro. Primero, el sistema de salud en el país está colapsado. Los seguros sociales no tienen ni siquiera una curita. Es decir, ¿hacia dónde dirige ese punto o ese criterio de salud a nivel internacional? Vea primero lo que está pasando en Venezuela. Bueno, no me queda otra palabra sino la sorpresa y también la incredulidad frente a lo que puede pasar en este país con este señor. Nos vamos, Carlos. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. A regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Muy intensa la jornada informativa del día de hoy, pero hay más información. En México va a albergar una cumbre migratoria con 11 países el próximo 22 de octubre. Esto lo ha señalado durante el día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que albergará esta cumbre sobre migración el 22 de octubre en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. Vamos a llevar a cabo el 22 de este mes una reunión de presidentes y cancilleres vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Los estoy invitando a reunirnos en Palenque, Chiapas, el 22 de octubre. El gobernante mexicano informó que estarán los representantes de Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá. Nada más me falta hablar con el presidente de Guatemala, Alejandro Villambatey, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Con todos los demás he podido tener confirmación de que van a asistir y vamos a tratar entre nosotros. Es como un acuerdo de buena vecindad, de vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos. El tema preocupa especialmente a México porque se ha convertido en el receptor de flujos migratorios desde Centroamérica y ahora se suma el flujo migratorio venezolano que ha incrementado notablemente el paso de personas, de caminantes hacia esa zona buscando la frontera sur de los Estados Unidos. El mandatario de México calculó que nada más en ese país llegan 6,000 migrantes diarios, mientras que a los Estados Unidos arriban 10,000. Son los países que tienen mayor injerencia en todo lo relacionado con la migración, ya sea porque sus pueblos, sus habitantes están emigrando, o como en el caso de Costa Rica, Panamá, y el caso nuestro, incluso también el caso de Colombia, que son países donde pasan los migrantes. Y ha crecido mucho la afluencia migratoria, el flujo migratorio ha resaltado este representante de México, el presidente mexicano Luis Andrés López Obrador. El planteamiento del gobernante mexicano se centrará en dar atención a los pueblos en el origen, a los que toman la decisión de echarse a andar por necesidad. ¿Cómo garantizamos que haya trabajo, que haya bienestar en los pueblos de nuestros países para atemperar, para reducir el flujo migratorio? No estar pensando solo en medidas coercitivas, en retenes, en muros, en militarizar fronteras, a ver cómo vamos atendiendo las causas del problema. Ha dicho entonces el presidente de México, Luis Andrés López Obrador. Vamos a escuchar ahora un reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase a los estudios, iniciando este recorrido informativo a través de nuestro programa Siempre Venezuela, desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. Y en el día de hoy vamos a conversar con el representante de la Universidad Experimental Rafael María Baral, nuestro colega licenciado Nectario Sánchez. Reactivación de esta importante casa de estudio que de una u otra forma está llevando a cabo un proceso de inscripciones nuevamente para los jóvenes y sobre todo los que están regresando a este. Muy buenos días, Nectario Sánchez Molero, coordinador pedagógico de Administración en la UNER. Bueno, en esta oportunidad se
continúa, porque nunca se paró, se continúa las actividades en la UNER, en la parte administrativa, en la parte de ingeniería, en los PNF de informática y contaduría. Continuamos. Eso continúa, claro. Ahora lo que estamos es recibiendo mucho mayor matrícula. La matrícula es muy grande, gracias a Dios. En nuevo ingreso, aproximadamente 1.000 estudiantes lograron inscribirse y ahora en los regulares estamos alrededor de 800 y algo regulares. Estamos hablando de una matrícula de casi 2.000, cosa que no se veía desde antes de la pandemia. Entonces, en esta oportunidad, hoy se sigue cumpliendo el ciclo de una semana de los regulares que van, por supuesto, a comenzar el 23 de octubre, el ciclo 223. Ahora, ¿qué carreras se tiene aperturada, sobre todo la extensión desde Ciudad Ojeda? ¿Y cómo ve la magnitud del resto de la sociedad para llevar a cabo un seguimiento de estas inscripciones que al cerrar puedan optar nuevamente a inscribirse? Primero, gracias a todos los medios de comunicación. Estuvimos dando una vuelta por cada uno de los sitios donde podíamos masificar la información. Gracias a ellos, gracias a ustedes, gracias a los colegas periodistas, la información llegó y están recibiendo respuesta por lo que vemos nosotros de la gente, pues que está, los muchachos que están aquí en este momento ya dispuestos ya a recibir su inscripción. Las expectativas son muy grandes. Carreras de ingeniería, administración, mención gerencia industrial, tenemos administración, mención gerencia y aduana, los PNF en informática y en contaduría, y educación, que este semestre ha sido importante porque la matrícula se comenzó nuevamente a llenar. Teníamos tiempo que no veíamos educación, una sección de 46, 50 personas, y en esta oportunidad ya tenemos personas que se quieren formar como educadores. Además, es importante destacar que tenemos posgrado. Los posgrados en gerencia de educación básica, gerencia de educación superior, en lo que respecta a educación. Pero en ingeniería tenemos gas, tenemos petróleo, recursos humanos, tenemos financiera y los doctorados en educación y en ciencias sociales. ¿Tienen previsto unas nuevas carreras? Eso lo decide el CONDIR a nivel nacional, pero en esta oportunidad se aperturó el postdoctorado en ciencias sociales y se aperturó el doctorado en agroalimentaria. También se aperturó en esta universidad y en este semestre. Vamos a hablar un poco sobre la edificación. Una edificación que fue denunciada que presentó varios inconvenientes. Con respecto a la edificación de... Bueno, hubo algún tipo de problemas. La edificación tiene más de 60 años. Se ha ido remodelando, se ha ido buscando la manera de que los espacios estén adecuados en pintura, se han tratado de recuperar varios aires acondicionados, pero en un porcentaje de 100 yo creo que estamos por encima del 60% donde poder atender a los muchachos, donde poder dar a conocer pues las diferentes profesionalidades que tenemos aquí. Recuerden que la universidad significa la universidad de los saberes. Aquí estamos tratando de universalizar muchas ramas, muchas carreras. Y aquí, definitivamente, en cada jornada de grado, cada vez se va a graduar, hay un buen importante número de personas que están egresando de la universidad, bastante importante. El llamado que le hace a toda la población. Que vengan, están las inscripciones abiertas, regulares, ya vamos a comenzar el 23, el semestre regular, 2023, termina en marzo del próximo año y esperando que ya esto tome su rumbo normal. Este semestre de verdad muy bueno en matrícula, este semestre ha sido muy importante, los muchachos están estudiando, quieren venir a estudiar y recuerden pues que la UNER, lo importante de la UNER es que el título es un título importante, está acreditado y además de eso aquí los muchachos aprenden la carrera que van a cursar y que terminan, aquí se aprende, porque la idea de que estemos nosotros aquí es básicamente eso, digo nosotros los profesores, de que ellos puedan aprender, puedan además de eso
masificar la información donde aquí la UNER no se pierde clases, que es importante, y se enseña como debe ser. Es importante destacar también, colega, que de un tiempo para acá, los profesores que van a dar clases de posgrado tienen que ser doctores, y los que no son están en ese proceso ahorita de graduarse de doctores para mejorar la calidad de los posgrados. Así es, esta es la información que manejamos desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, los juicios de algunos presos políticos en Venezuela comenzaron de cero desde el pasado 15 de julio. A pesar de que en algunos casos el proceso penal se encontraba ya en fase de definición, como el tema de Roland Carreño. Los tribunales octavo y tercero de terrorismo, a cargo del juez Aquiles Vela, se les revocó la competencia, y por esa razón los procesos judiciales a cargo de estos tribunales comenzaron de nuevo de manera absurda. Es una medida que en su momento rechazó la defensa de los más de 44 presos políticos que se vieron afectados por esta decisión. ¿Quiénes se vieron afectados? El sindicalista Guillermo Zárraga, cuyo juicio empezará en noviembre. Los familiares del primer teniente del ejército Franklin Caldera, que desconocen cuándo se va a reiniciar el juicio contra el militar. El proceso nuevo de Roland Carreño reinició el 5 de octubre, ha informado su abogado Joel García. Una primera audiencia en el juicio de Carreño que estaba pautada para el 28 de septiembre. Su defensa se retiró de la sala porque las autoridades judiciales no permitieron la entrada del público a la sala. En el caso de Roland Carreño, se aseguró que la audiencia quedó fijada para el 19 de octubre a las 3 de la tarde. Destacó que el juicio de Carreño ahora sí es oral y público. Agregó que hasta ahora no hay evidencia de irregularidades, aunque apenas se ha realizado una audiencia. El jurista señaló que a lo largo del proceso judicial que ha enfrentado Carreño ha habido retardo procesal indebido. El periodista y político cumplirá 3 años privado de libertad el próximo 26 de octubre. El caso de Guillermo Zárraga, que se va a reiniciar el 13 de noviembre próximo. Este ingeniero de PDVSA con 37 años de servicio y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Estado Falcón fue detenido en el 2020, acusado de diversos delitos como afectación a la producción petrolera. Era técnico operario de la refinería Cardón en el complejo catalítico de Paraguaná. Lo imputaron por traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, revelación de información confidencial. Le señalaron de ser el presunto colaborador del estadounidense Matthew Heath, que el Ministerio Público acusó de ser una espía de la CIA que buscaba sabotear la industria petrolera y también el sistema eléctrico nacional. Pese a la liberación de Heath, que era el cabeza supuestamente de esta mafia, la causa de Zárraga no ha concluido, aunque debería haber concluido, porque liberado el principal acusado, no hay razón para mantener detenido a los demás acusados. Franklin Caldera, en el caso de Franklin Caldera, el militar, tenía 40% de las pruebas evacuadas hasta el momento. Comenzará su juicio de nuevo. Fue detenido en territorio colombiano y entregado a las autoridades venezolanas el 11 de febrero del 2021 por parte de grupos irregulares en territorio colombiano. Está recluido en la cárcel de Ramo Verde. Lo acusan de conspiración, terrorismo, sustracción de armas de guerra, entre otros delitos. Vamos a escuchar ahora a nuestra economista, analista de temas económicos, Dianela Zuleta, quien nos presenta su informe correspondiente a esta semana en Siempre Venezuela. Saludos cordiales, Alan Peralta, Carlos Uzcategui, El Miura, a todo el equipo de producción de Siempre Venezuela Radio Colombia y para toda la audiencia. Les habla la economista Dianela Zuleta desde Maracaibo, Venezuela. Y hoy en la sección de economía les voy a hacer un esbozo de cómo está la situación económica de Venezuela hasta el momento. En Venezuela, la situación económica sigue en decadencia. Hay problemas en el sector agrícola por la falta del gasoil, el sector eléctrico sigue en estado crítico. Además, la educación pública está en mal estado con el deterioro de la infraestructura de los planteles. La inflación también es alta debido al exceso del dinero en comparación con los bienes y servicios disponibles, entre otros factores influyentes.
En septiembre, la inflación fue del 6%, la acumulada fue de casi 160% y la anualizada septiembre 2022-septiembre 2023 fue del 396%. Desde hace 5 años aproximadamente, el Banco Central de Venezuela no proporciona datos actualizados de las variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, la balanza de pago, que es la que se utiliza para medir el comercio entre Venezuela y el exterior, lo que dificulta la planificación económica de los empresarios porque no conocen los números que les especifican cómo está el entorno económico en el país. Voy a mencionar el caso particular de la situación del sector agrícola, y es que por la falta de gasoil, este sector se ha visto obligado a la utilización de bueyes para el proceso de preparación de la tierra para el cultivo. Este procedimiento, utilizando estos animales, tarda un día entero, mientras que con el uso de las máquinas tractoras solo se lleva unas pocas horas. Y esto trae retraso en las actividades productivas de este sector. Todo este panorama dificulta el crecimiento de las actividades económicas y de mantenerse este escenario, no podrá darse un crecimiento económico satisfactorio, que para este año se estima que sea de entre el 1% y el 3%, porcentajes que son muy insuficientes para el fortalecimiento de la economía, la generación de empleos, la estabilización de precios, la reducción de la pobreza y para favorecer la inclusión de la fuerza laboral de nuevos individuos. Esto es todo por hoy en la sección de Economía para Siempre Venezuela Radio Colombia. Les habló la economista Dianela Zuleta. Bendiciones. Un grupo de jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana que organizó la huelga de hambre durante el mes de agosto sacó nuevamente sus colchonetas para protestar frente a la sede de la Corporación Venezolana de Guayana. La comisión ha venido denunciando que la Junta Interventora, presidida por Héctor Silva, no ha cumplido con los convenios pactados el pasado 24 de agosto para levantar la huelga. En este sentido, advirtieron que volverán a las calles con actividades de huelga y reclamos si no hay respuesta. Estamos dispuestos a lo que sea, afirman los trabajadores. No podemos optar entre vencer y morir. Es necesario vencer y vamos a estar en la calle el tiempo que sea necesario. Aquí no se trata, afirman, solamente de los jubilados, se trata de la seguridad social de nuestros hijos y nietos, señaló Hugo Medina, líder de la huelga de hambre y presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Estado Bolívar. El compromiso de la Junta Interventora establecía la instalación de una mesa de trabajo para debatir las quejas de los jubilados y los pensionados del holding, así como también hacer el recálculo de los montos recibidos por concepto de prestaciones sociales. Esto debido a que en algunos casos la CBG tardó más de 5 años en pagar el beneficio y el dinero llegó totalmente devaluado a los adultos mayores. Estamos nuevamente frente a la sede de la CBG con la finalidad de hacer de conocimiento público que luego de 45 días no hemos tenido respuesta por parte de la Junta Interventora para dar cumplimiento a los acuerdos que están acá. Destacó Medina mientras señalaba la hoja de convenio donde reposa la firma de Héctor Silva. El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados del Estado Bolívar permaneció 8 días en huelga de hambre, lo que comprometió su salud y le costó una hospitalización de varios días debido a una crisis hipertensiva. Pero están en su derecho y en su intención de volver nuevamente a la protesta. Otros que también están preocupados son los representantes del Sindicato Venezolano de Maestros. En este caso, Edgar Machado, presidente de la seccional Distrito Capital, calificó de oscuro el panorama al inicio del año escolar 23-24. Afirma que un docente debe un sueldo de $7,60, mientras que el que más gana recibe un salario de $12. Estas cifras reflejan, según él, que están en pobreza crítica. El sindicalista agregó que la precaria situación económica de los docentes se le suma las condiciones de las instituciones educativas. Solo se está aplicando un maquillaje, solo pintura y bombillos. La mano de obra la deben poner los directivos, dijo con referencia al mantenimiento de las escuelas. También rechazó la implementación del código QR, ya que para él su aplicación sería militarizar la educación en este momento. En relación al horario mosaico, aseguró
que la federación y los 27 sindicatos que la agrupan, en conjunto con padres y representantes, acordaron que con los maestros no asistir los 5 días de la semana porque el dinero no les alcanza. Algunos estudiantes tendrán 106 días y no los 180 días de clase que establece el Reglamento General de la Ley de Educación. En este sentido, indicó que las 580 instituciones públicas del país, 50% de ellas están enteradas de la aplicación del horario mosaico de este año escolar y explicó que dependiendo de sus necesidades verán clases presenciales 2 o 3 días a la semana. Un fracaso el sistema educativo venezolano. Vamos ahora a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Usuarios reportan bajón eléctrico en varias zonas de Caracas este 9 de octubre, aproximadamente a las 2 de la tarde, según lo indicado por internautas en las redes sociales. Además de la capital venezolana, el bajón eléctrico también se registró en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Barinas, Apure, Barquisimeto y Bolívar. Candidatos a la primaria participarán en el debate Propuestas para Venezuela el 18 de octubre. Se trata de un evento donde los 12 candidatos participantes podrán contrastar sus ideas y la propuesta democrática que adelantan para Venezuela. Se transmitirá vía streaming y por distintos medios de comunicación. La actividad servirá para que los aspirantes inscritos a las elecciones del 22 de octubre compartan con el país sus ideas en un encuentro que servirá como muestras de la democracia y la pluralidad que se quieren construir en Venezuela. Jubilado en Guanare, es muy duro elegir entre una pastilla o un bocado de alimento. Pedro Orellana nunca soñó con ser líder de los jubilados. Tampoco imaginó que al finalizar sus servicios como asistente administrativo andaría de plaza en plaza portando pancartas antigubernamentales. Confiesa que más de una vez se le ha partido el alma. Con hambre y sin esperanzas de mejora, todos somos más frágiles, admite. Los jubilados en Venezuela no cesan de repetir que carecen de dinero para comprar comida y que si lo consiguen es para medicamentos. Y eso es lo que reconoce Pedro Orellana. ONGs piden hacer público segundo memorando de entendimiento entre la CPI y el gobierno. Unas 20 personas en representación de organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas de violación de derechos humanos solicitaron este lunes 9 de octubre que se haga público el segundo memorando de entendimiento suscrito entre el fiscal de la Corte Penal Internacional y el gobierno de Maduro. La petición se hizo al ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil Pinto. Este derecho, según Marino Alvarado, implica que se haga público el memorando firmado el 9 de junio entre el gobierno y el fiscal de la Corte Penal Internacional cuando se acordó que se crearía una oficina del organismo internacional en Venezuela. Romeo Santos se reencontrará con el público venezolano, ofrecerá un concierto el 10 de diciembre. Romeo Santos, conocido como el Rey de la Bachata, volverá a Venezuela luego de una década. El cantante se presentará el domingo 10 de diciembre en el país. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la ubicación y precios de las entradas. La compañía Global Boletos pidió a los interesados registrarse en la página desde el 12 de octubre para que adquieran las entradas en preventa. Se espera que la información sobre el precio de los boletos sea brindada ese mismo día. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Vamos ahora a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hoy, cuando en la Comisión de Derechos Humanos se discute el tema de los derechos civiles y políticos del país, del informe que con atraso de 8 años ha presentado el régimen de facto, se procede al cierre de emisoras.
La emisora radio Fe y Alegría, 105.9 en Maturín y Espléndida 93.7 FM en el Tigre fueron cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Así lo denunció el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS Venezuela durante el día de hoy. Los procedimientos se realizaron en la emisora del Tigre, en el estado de Anzoátegui, que fue clausurada el pasado 2 de octubre, y la de Maturín el viernes 6 de octubre. La comisión confiscó los equipos del Radio Fe y Alegría y en ambos casos argumentó la falta de permiso para operar. Debo recordar que Fe y Alegría pertenece y se afilia a la Iglesia Católica Venezolana. Algo síndrome de Ortega, síndrome de Daniel Ortega y la dictadura nicaragüense. Puede ser. Bueno, IPIS explicó que la ONG que defiende la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el periodismo de investigación está actuando en este tema. Detallaron que con el cierre de Fe y Alegría en Maturín, la capital del estado Monagas, al oriente del país, y Espléndida en el Tigre, 12 personas quedaron sin empleo. Al menos 12 personas quedan sin empleo con estas acciones de censura que además promueven los desiertos de noticias en estas localidades, añadió la organización no gubernamental. Conatel ha cerrado desde el año 2022 más de 100 emisoras de radio y las restricciones se extienden a 257 casos documentados con corresponsales, lo que representó 373 violaciones del año pasado de las garantías informativas para los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos. Así están las cosas, mientras en Europa está digamos, el hombre que sale a la cabeza de la defensa del régimen, el fiscal de facto, Tarek William Saab, tratando de explicar por qué los casos de violación de derechos humanos continúan sin ser investigados y se ha ahondado más la represión en Venezuela. En Venezuela ocurre que se cierran medios de comunicación de manera ilegal, violando la normativa legal y sobre todo al capricho del régimen de facto. Ya empezaron a meterse con las emisoras de la iglesia. Ojo con esto. Bueno, vamos a escuchar ahora un reporte, una denuncia, a propósito del tema de la justicia, una denuncia que se hace en el circuito judicial del estado Monagas. Allí, todo el circuito judicial penal, civil y mercantil del estado está acusado por casos de corrupción, extorsiones y persecuciones, al igual que al registro mercantil y a funcionarios de otras instituciones. Esto lo demandan miembros de la sociedad civil del estado Monagas. Escuchemos. En este caso estamos aquí, vamos a entregar un documento a la Fiscalía General para solicitar el depuramiento del Poder Judicial. Estamos marcando con nombre y apellido quiénes son los funcionarios que han cometido corrupción, la depuración del Poder Judicial en el estado de Monagas, porque tanto los tribunales civiles como los tribunales penales están totalmente corrompidos. Hay todo un proceso de corrupción, valiéndose siempre del dinero, violando el debido proceso. Ahí las pruebas están totalmente fundamentadas con todas las denuncias que hemos hecho, tanto en la Fiscalía como en la Inspectoría General del Trabajo, se han hecho todas las denuncias. Tenemos un grupo aproximadamente de 40 personas que han sido violados sus derechos por los jueces de primera instancia, el doctor Gustavo Posada, la doctora Mari Vívenes, la misma rectora de los tribunales civiles también está involucrada en los actos de corrupción, el juez superior, el doctor Pedro Jiménez, y en la parte penal también se le han violado todos los derechos. Yo vivo en el estado Monagas, también soy víctima de fraude procesal bajo 3 tribunales del estado, tanto en primera instancia, primero en primera instancia bajo la tutela de la juez provisoria de hace 7 años, Mari Rosa Vívenes, donde dictó sentencia, donde un caso de reivindicación, donde no notificaron ni a las partes, ¿okay? Luego hicieron una medida de ejecución forzosa a nuestra vivienda principal
con un documento falso, uso de documento falso, que es un poder falso donde se dejó constancia, e incluso corre una denuncia en la Fiscalía Superior del Estado Monagas y ya hay boletas para el acto de imputación de estos señores. El señor Nayib Abdul Khaled, el doctor David Rondón Jaramillo, quien tiene medidas de alejamiento por lesiones personales a mi persona y daño a la propiedad. El doctor Máximo Burguillo, estos fueron personas que fueron incluso rectores del tribunal, de los tribunales de Monagas. Y el ex notario Carlos Barrio, ¿ok?, que supuestamente él dice que no firmó el poder. No, uno se siente pues... Bueno, y esto no es solamente en Monagas. Esto ocurre en varios estados de Venezuela, donde tenemos un poder judicial totalmente entregado, primero en lo penal, a lo que dictamina el régimen de facto, y en segundo lugar al ñemeo y al negocio. Sabemos de casos donde hay que pagar en justicia penal desde el momento que introduce la acción legal el abogado defensor hasta cualquier movilización que por ley corresponde a beneficios procesales del detenido. Hay que pagar por obtener esos beneficios procesales. Una cosa de verdad bárbara, una dimensión desconocida en el marco de la justicia. Si la gente supiera lo grave que es caer en manos de estas mafias judiciales que se extienden a otras mafias al interior del sistema judicial, la gente sin duda alguna no cometería el error de incurrir en un delito. Esto es grave. Bueno, hablando de hechos graves, parte de la discusión que se ha señalado el día de hoy en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos reitera que en los primeros meses del 2022 hubo un feminicidio cada hora en Venezuela. Más de 2.000 feminicidios desde el 2016. Y se estima que hay un 90% de impunidad en los casos de violencia de género. Un aspecto que el gobierno se llena la boca diciendo que está defendiendo a la mujer y todo lo contrario. Las estadísticas demuestran otra realidad. También el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo, amplia y claramente demostrada. La Defensoría del Pueblo es una agencia de asuntos públicos del gobierno en materia judicial. Nos preocupa lo documentado por la misión de la ONU sobre la falta de independencia del Defensor del Pueblo. No hay confianza en esa institución. Y recordando que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluará a Venezuela sobre el cumplimiento de derechos civiles y políticos 8 años después de la última evaluación realizada en el 2015, y no hay mejora en los derechos de los venezolanos. Hemos encontrado esto a través del informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la misión de observación. Vamos ahora a escuchar otro reporte. Se trata de organizaciones de derechos humanos en Venezuela que han solicitado a la Cancillería venezolana, al canciller, que publique el memorándum de entendimiento entre la Corte Penal Internacional y el régimen de facto, para saber qué se comprometió a hacer el gobierno y obviamente evaluar ese cumplimiento. Veamos. Organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos hemos entregado un derecho de petición al ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual le estamos solicitando que se haga público el segundo memorándum de entendimiento establecido entre el fiscal Caricán de la Corte Penal Internacional y el gobierno de Venezuela. Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos y la sociedad venezolana en conjunto deben saber en qué consiste el memorándum de entendimiento, donde se planteó establecer una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El principio de complementariedad hasta el momento no se viene cumpliendo. Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos seguiremos monitoreando, seguiremos exigiendo que en Venezuela haya justicia ante los crímenes de lesa humanidad.
Bueno, importante esto, tiene que publicarlo, es ley. Usted no puede ocultar documentos de carácter público. Tiene que saberse cuál es el compromiso que hizo el régimen para evaluarlo, para tenerlo bajo la lupa de las instituciones. Bueno, hoy 10 de octubre es el Día Internacional contra la Pena de Muerte. Y organizaciones de derechos humanos en Venezuela han denunciado que el régimen de facto aplica oficiosamente la pena de muerte al realizar ejecuciones extrajudiciales en barriadas pobres mediante el empleo de tácticas vejatorias de los derechos humanos. Ya no es el FAE, es el DAE, que es la misma vaina, que es la misma cosa. Ellos solamente cambiaron de nombre, pero siguen actuando de la misma manera, igual que funcionarios de otros organismos de carácter policial. Andrés Velázquez ratifica que la única alternativa para Venezuela es la salida del régimen de facto. Y yo creo que el tema del hambre, el tema de la falta de instituciones, el tema de la falta de empleo, el tema de la falta de hospitales, de buenas escuelas, de la falta del salario, de todo esto, creo que podemos perfectamente superarlo si efectivamente salimos de Maduro. De manera que esa es la condición que prela todo, absolutamente todo, para que Venezuela se recupere, para que saquemos a Venezuela del foso en el que se encuentra. Definitivamente tenemos que recuperar la libertad y restablecer el sistema democrático en nuestro país. Sin eso no hay posibilidad alguna. Bueno, es Andrés Velázquez con su posición y coincidimos con él plenamente. No hay problema en Venezuela actualmente que no tenga una solución más clara, que es la salida del régimen de facto y la entrada de gente con nuevas ideas y nuevas alternativas. No hay otra posibilidad. Es claro y es definitivo que el régimen de facto se le acabaron las ideas. No tiene posibilidad de pensar y actúa solamente en su propio beneficio y raspando la olla de lo que puede haber quedado en nuestro país. Bueno, aquí seguimos en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hay una investigación interesante para comentarles. La plataforma independiente Un Venezuela elaboró un estudio entre los meses de julio y agosto de este año en el cual evalúa la situación de las comunidades del país, cómo les afecta en la emergencia humanitaria compleja. De acuerdo con la encuesta elaborada en 20 de los 24 estados del país, en la cual se obtuvo información de 11.016 hogares ubicados en 195 de los 335 municipios del país, se determinó que los ingresos mensuales de los hogares solo alcanzan para cubrir el 27,5% del precio de la canasta alimentaria, que ronda unos $600, al igual que reportó una disminución de los ingresos del 53,6% a 61,5%. Es decir, cada vez hay menos plata y cada vez es más cara la comida. En este sentido, el 30% de los venezolanos encuestados por ha tenido que buscar trabajo en actividades informales precarias y 17,3% en empleos que son totalmente riesgosos. Sobre este tema de la alimentación, Un Venezuela advirtió que en un 25,5% de los venezolanos aumentó el número de hogares que preparan menos comidas al día y 5,7% pasan días sin comer. Por otro lado, más del 72% de los venezolanos no consiguen ser atendidos en centros públicos de salud por falta de insumos o por deterioro de la calidad de vida. Respecto a los servicios públicos, la encuesta determinó que el 74,5% de los hogares venezolanos no tienen acceso al agua, mientras que de ese porcentaje, 18,1% no dispone de acueductos, 10,6% sufre fallas eventuales y 45,8% de interrupciones frecuentes del servicio. Casi la totalidad de los consultados reportaron que el recurso agua está contaminado. Además, 58,6% de las casas en Venezuela sufrieron frecuentemente fluctuaciones de energía o apagones, mientras que el 1,6%
36%, perdón, reportan fallas en el suministro de gas por bombona. El estudio indicó que la intención de emigrar en los hogares subió de 8 a 13%. En ese sentido, de los que quieren buscar mejor calidad de vida, un 72,8% estima que ese futuro está fuera del país, 12,6% en otro estado y 14,7% en otro municipio del mismo estado. Así que un panorama, una radiografía brutal de cómo está la crisis humanitaria en Venezuela. Una crisis humanitaria creada por un régimen que durante los últimos años ha destruido la base económica, social y política del país, ha destruido instituciones y el equilibrio de poder. Y esto no cambia, si no cambia esta gente. Está muy claro. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela, hablando de cosas de luz para la calle y oscuridad para la casa. La activista cubana conocida, Giovanni Sánchez, ha alertado sobre el negocio que el régimen cubano realiza con nuestro petróleo. Nosotros le enviamos a ellos petróleo y vean ustedes, según Giovanni Sánchez, lo que allá en Cuba se hace. Veamos. Los países que tienen con nosotros determinados compromisos para suministrarnos gasolina a partir de los convenios que tenemos, no han podido cumplir esos compromisos. Se ha sabido que Venezuela envió en septiembre pasado una de las cantidades más altas contabilizadas desde 2016 de combustible a la isla, un total de 86.000 barriles diarios de crudo, fuel oil, gasóleo y gasolina. La cifra supera ampliamente los 65.000 barriles de petróleo diario que recibió Cuba de ese país en agosto pasado y duplica a la cantidad que se recibió en enero de este año. ¿Qué están haciendo las autoridades cubanas con todos esos barriles de petróleo y otros tipos de combustible que están llegando a la isla, que lo están revendiendo en el mercado internacional? Eso explica por qué en Venezuela hoy no tenemos gasolina y no tenemos combustible. Bueno, el papel de gafos, ¿no? Papel de pendejos. Estamos haciendo los venezolanos, dándole petróleo a Cuba para que Cuba lo revenda en el mercado internacional a precio internacional. Es un subsidio que el gobierno le está dando a esta gente. Un subsidio a costilla de las necesidades del pueblo venezolano. Van a pagar por eso. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela, y hay un tema. Los pensionados del Seguro Social, algunos están viendo algo de luz en estos días. Se trata de que en el año 2019, en las Navidades, se les dio como aguinaldo adicional a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, medio petro. Sin embargo, en ese momento, un enorme grupo de estos venezolanos no lo pudo cambiar. Y es ahora en donde ha encontrado la opción de cambiar esos petros a bolívares y darle un uso directo. La administración de facto apodó la entrega de criptoactivos en ese momento, en el 2019, como el petroaguinaldo. Pero en aquel momento fueron pocas las personas quienes pudieron utilizarlo en comercio porque la gente, Petro, ¿qué es eso? No, nada de eso. Para cancelar los productos con los biopagos del Banco de Venezuela y que consiguieron intercambiarlo por bolívares. Su única opción fue guardarlo en el sistema patria, pero ahora el panorama es diferente. Después de que la superintendencia SUNACRIF fue intervenida en medio del caso de Falco, apodado como PDVSA Cripto, se aprobó el reconocimiento de las deudas a los comercios que aceptaban el petro y también se autorizó los intercambios en bolívares en el sistema patria para los particulares. Algunos pensionados y jubilados del Seguro Social han tenido ahora la opción de cambiar ese petro desde 2019 a bolívar. Y en este momento están recuperando un equivalente entre 15 y 30 dólares a la tasa de cambio oficial del petróleo de Venezuela, del Banco Central de Venezuela. Para aquellos que han tenido unas pensiones y unas jubilaciones de apenas 3,7 dólares, 30 dólares le cae del cielo. Y ellos pues están
recibiendo en parte algún tipo de beneficio de esta situación. La gente debe acudir a través de la web del Sistema Patria, buscar la sección de intercambio, abrir una nueva cotización por bolívares, aceptar las condiciones y esperar que se apruebe la transacción. El trámite suele durar un día hábil para obtener respuesta de la plataforma. Así que, bueno, una oportunidad para algunos que todavía tienen este dinero guardado. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Carlos Trapani, coordinador de SECODAT, ha calificado como preocupante la situación que vive la niñez venezolana. Veamos por qué. 8 meses tiene 243 días. Eso quiere decir que todos los días al menos 6 niños fueron víctimas de alguna forma de violencia. Eso es lo que nos refleja esa cifra. Evidentemente yo puedo partir de la hipótesis que la realidad es mucho más cruda, porque no necesariamente esto refleja la totalidad de casos. Esto es lo que nosotros pudimos pescar en medios de comunicación. Y hay casos que ocurren que no necesariamente salen reflejados en medios. Pero bueno, eso es un dato que es nuestro punto de partida en distintas categorías. Muertes, abuso sexual, vulneraciones no letales vinculadas a lesiones, accidentes y adolescentes incursos en hechos punibles. Y van a ver por estados y bueno, y el número de casos. No me voy a parar en los detalles porque ustedes pueden tener acceso a la información. Bueno, uno reflexiona sobre estos temas y dice, terrible lo que está pasando con estos niños venezolanos. Bueno, y para completar el cuadro, escuchen esto. 332 casos de dengue entre el 17 y el 23 de septiembre, que representa un incremento de 37% respecto a la semana anterior, se registraron en el informe de la ONG venezolana Monitor Salud en casos de dengue. 332 casos de dengue. A través de la red social en Instagram informaron que continúa el aumento de casos de dengue en la capital venezolana, donde se ha llevado a cabo un trabajo de fumigación y atención a estos problemas. De esta manera, desde el principio de año, la ONG computa que hay 1.306 casos de dengue en Caracas. El gobierno ha llevado a cabo operativos de fumigación a través de la implementación de un plan denominado Pícale Adelante al Dengue, pero parece que el dengue le picó adelante a ellos. Y también instan a los ciudadanos a tener medidas responsables como tapar recipientes, eliminar la basura acumulada, repelentes en áreas de cuerpo descubiertas. En Venezuela se registraron en el año pasado 11.409 casos de dengue, lo que supone un aumento del 93% en relación al 2021, según un reporte publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA de Naciones Unidas, en la cual se informaba de 18 defunciones por esta enfermedad. Si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin narices. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y la libertad de asociación es un derecho político. Es parte de lo que se está discutiendo hoy en Europa, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ali Daniels dice muy claramente que si no tenemos libertad de asociación, pues no podemos luchar por la democracia y la justicia, o por lo menos el camino se nos hace más empinado. Veamos. ¿Quieres saber en qué consiste la libertad de asociación? ¿Cómo se conforma? ¿Cuándo se perfecciona? ¿Y cuáles son los estándares internacionales por los que debe regularse? ¿Y cómo en Venezuela esos estándares no son cumplidos? ¿Quieres saber cómo, por ejemplo, la Constitución de 1999 es regresiva en materia de libertad de asociación al, por ejemplo, prohibir que los jueces puedan asociarse? Ese y otros ejemplos podrás leerlos en el libro que hemos hecho en Acceso a la Justicia sobre el derecho para otros derechos, la libertad de asociación. Un derecho que está construido para servir a otros y donde, analizándolo en el caso venezolano, hemos encontrado cosas como que
más de 40 leyes, establecen regulaciones sobre la libertad de asociación en Venezuela, y en 16 de ellos se establece la obligación de registro, acabando con el mito de que en Venezuela las asociaciones no están debidamente reguladas. Esas y otras muchas cosas podrás encontrar en el libro que Acceso a la Justicia les ha dispuesto de manera gratuita a partir de esta fecha, y en el que podrán encontrar tanto los estándares internacionales en materia de libertad de asociación como las regulaciones, limitaciones e incumplimientos a los estándares internacionales que en Venezuela se hacen respecto de esta valiosísima libertad. Sin libertad de asociación no es posible obtener y luchar por otras libertades. Bueno, muy claro lo que dice Ali Daniels. Aproveche la oportunidad, está disponible este libro para actualizar sus datos y su información sobre el derecho a la libertad de asociación, que es la esencia de cualquier fundación, organización defensora de derechos humanos, ONG. Vamos a darle paso a dos noticias muy buenas. La primera de ellas, la selección venezolana de robótica, que son muchachos que salieron del estado Zulia, ganó la medalla de oro Albert Einstein en The First Global Challenge 2023, un campeonato mundial juvenil de robótica realizado en Singapur y en donde participaron estudiantes de 191 países. Medalla de oro para los jóvenes venezolanos, medalla de oro Albert Einstein en este First Global Challenge. Que bueno, Venezuela también se merece buenas noticias. Orgullo para los familiares directos de estos jóvenes, pero orgullo también para toda Venezuela. Esta tarde vamos a tener una ampliación de detalles de esta información. Pero también hay otra nota que es interesante hablarla. Una venezolana como migrante llegó a los Estados Unidos y ha destacado en ese país gracias a nuestra cultura. Veamos en qué consiste eso en un trabajo de BOA, de la Voz de los Estados Unidos de América. La cultura latina también viene en cajas llenas de juegos y diversión, con las que Gabriela no solo promueve su idioma nativo. Quiero compartir el orgullo de ser latina. La historia del emprendimiento de esta venezolana no está alejada de su propia experiencia como migrante, la de ella y la de millones. Lola viene de Amazonas y emigró para acá, para Estados Unidos, y trabaja muy fuerte con muchísimo amor para que Pío no olvide dónde viene. Mami, ¿me enseñas algunas palabras venezolanas? Los tucanes le dan vida al proceso de enseñanza. ¡Venezuela! Razón suficiente para que su emprendimiento se llame de esa manera. Vida. Para no solamente compartir el español y ayudar a los chiquitos a que aprendan español e inglés, sino también para conectar tanto a las personas que son americanas y no tienen ninguna conexión directa con Latinoamérica, como a familias que, al igual que yo, emigran a este país y quieren mantener sus conexiones súper fuertes con sus países. Empanadas. Después del inglés, el español es el idioma más hablado en Estados Unidos, entre personas de 5 años o más. Y las proyecciones indican que en 30 años, 1 de cada 4 personas hablarán el idioma de manera fluida. Maracas. Lo que fortalecerá la multiculturalidad en escuelas. Los niños que están a su alrededor, que no tienen el mismo background, tengan la posibilidad de conectar con ellos y entender de dónde vienen, por qué son como son, qué mueve su cultura. Y por qué no, responder a preguntas como estas. ¿Qué es para un niño mexicano un alebrije? ¿Qué es para un niño venezolano una arepa? ¿Qué es para un niño colombiano una arepa? El mes de la herencia hispana en Estados Unidos invita a celebrar las raíces de 63 millones de latinos que viven en el país, su trabajo y contribuciones. O como lo dice orgullosamente Gabriela, lo bueno se comparte. Jorge Agobián, Voz de América. Oye, qué bonito, de verdad, qué bonito ese trabajo que viene realizando esta mujer venezolana, esta migrante venezolana. Con esta información despedimos nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles todos los detalles de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Los invito para esta tarde a Siempre Venezuela, en la edición vespertina de 4 a 6 hora Colombia, a través de estos mismos canales. Un gran abrazo, que
tengan muy buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.